Pues hablamos de novela romántica, como decía yo hace un momento, lo hacemos con Trini Palacios y vamos a seguir hablando de cine. ¿Verdad, Trini? Pues sí, hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de las películas románticas llevadas al cine. Lo que pasa que en realidad, novelas románticas llevadas al cine. Lo que pasa que en realidad que son tantas, porque hay tantas autoras que han visto sus libros reflejados en adaptaciones cinematográficas, que he decidido empezar por la más importante de todas, que en este caso es, como no podía ser de otra manera, Jane Austen. Maravillosa Jane Austen, claro. Una de mis escritoras favoritas. Y por supuesto, si hablamos de novela romántica llevada al cine, hay que hacer una parada especial. Por supuesto. Con los guiones que se hicieron con esas novelas fabulosas. Sí, porque además Jane Austen, yo no lo sé porque evidentemente no he hecho un estudio sobre este tema, pero creo que debe ser de las pocas autoras, pues después de Shakespeare, que ha visto sus obras reflejadas en cine, en teatro, en musicales, en diferentes versiones. Es decir, se ha hecho absolutamente adaptaciones de todo tipo, sí, de las obras de Jane Austen. Sí, creo que hay y de todos sus libros, además. Una de sus novelas, de hecho, creo que está en cartel en obra de teatro en Dublín, si yo no me equivoco. Sí, pero es que además, pues en este momento, vamos. Claro, pero es que además se ha hecho absolutamente de todos, que hay versiones hasta en Bollywood. Han hecho versiones de Orgullo y Prejuicio, por ejemplo. Qué bueno, pero ¿qué pasa? Que en Bollywood, como hacen una media de 10 películas al día, tienen que buscar, bueno, lo digo exagerando, evidentemente, me ha salido por ahí la vena exagerada, pero... No, pero sí es cierto que Jane Austen, para mí, y yo creo que para la gran mayoría de las aficionadas a la literatura romántica, de alguna manera es el referente, es una escritora que tiene, en mi opinión, obras maestras escritas, y se han hecho películas, algunas más afortunadas, otras no tanto, o más acertadas, pero lo que no es menos cierto es que probablemente la manera en la que hemos conocido a Jane Austen y donde gracias a lo que ha sido más conocida en todo el mundo es a través de las adaptaciones al cine y a la televisión de sus novelas. Sí. Aquí sí que tiene una parte fundamental la BBC inglesa, que en mi opinión es quien mejor refleja o quien mejor adapta las novelas de Jane Austen. En este caso las convierte en series de televisión, pero en cualquier caso suelen ser las adaptaciones más reales o más fieles de sus libros. Entonces, bueno, pues por empezar por alguna, en este caso una de las más conocidas, Sentido y Sensibilidad, la historia de dos hermanas, las hermanas Dashwood, Elinor y Marian Dashwood, que si no me equivoco la primera adaptación es del año 71, ya de 1971, en una serie de la BBC, y después en el 81 volvieron a hacer la BBC otra versión más de esta novela. Sin embargo, la más conocida, por lo menos, y esa es mi impresión en nuestro país, es la famosa adaptación que hizo Emma Thompson, sí, dirigiendo a Ang Lee, de Sentido y Sensibilidad, en el año 95, que además Emma Thompson ganó un Oscar por la adaptación, sí, guión adaptado. Efectivamente, y además con grandísimos actores, pues porque Emma Thompson, aparte de escribir el guión, pues era protagonista en el papel de Elinor Dashwood. Y cuento cotilleo, que a ti no te suele gustar que contemos cotilleos de este tipo, pero conoció ahí al que es hoy en día su marido, guapísimo, por cierto. Efectivamente, que además hace papel de malo, sí, su marido ahí. Pero bueno, están Kate Wilby, que es malísimo. Sí, es malo. Bueno, es malo. Quiero decir, el amor a veces en aquella época pues mandaba más el dinero y en esta también muchos. Bueno, pero es que antes había muchos matrimonios de conveniencia. Evidentemente era otra época, pero el amor cobarde no es amor, es cobardía, punto. Ya, pero cuando uno tiene que comer, Marta, pues a veces las cosas se complican. De hecho, tú sabes muy bien que en aquella época pues primaban más los matrimonios por conveniencia, sobre todo en las clases altas, que no por amor.
Y las cosas eran así, se unían apellidos, se unían fortunas. Efectivamente. Y las mujeres, por desgracia, no podían, bueno, pues no tenían medios de subsistencia y no les quedaba otra que casarse para poder Como comer. ocurre hoy en día en tantos y tantos lugares. Todavía, por desgracia, donde las mujeres carecen de derechos fundamentales, como el derecho a elegir. Sí, pero bueno, volvemos a en la cualquier parte... caso, pues eso, lo que estábamos hablando, pues la versión de Emma Thompson es la más conocida, porque además, vuelvo a repetir, actores, uno que a mí particularmente me encanta es Alan Rickman, como el coronel Brandon, que me parece que borda el papel, y aparte creo que Alan Rickman es un maravilloso actor. Sí, a mí me fascina, porque es curioso. Alan Rickman tiene una cualidad que es que para mí le cambia la cara, es decir, como coronel Dashwood es tan absolutamente bondadoso, es paciente, es tan bueno, y después lo ves en otras películas que es tan malo y tiene una cara de malo, es que yo no sé cómo lo consigue. Y eso... En Harry Potter, ¿no hace de malo en Harry Potter? Sí, en alguna de las versiones de Harry Potter. En La jungla de cristal, que no tiene nada que ver con el romanticismo, pero o en la versión Love Actually también salía y no era demasiado buen marido, no, digamos. Pero bueno, bueno, lo diré, en la versión que hizo de Robin Hood, bueno, no me sale ahora el nombre de este actor, vaya. El lapsus acabo de tener. Sí, es que como no me gusta, igual lo borré de mi memoria. Sí, la versión que hizo el que hacía de gladiador. No, Marta, mira, vamos a dejarlo porque lo estamos estropeando todavía más. En programa cultural deberíamos de saberlo Deberíamos de saberlo, efectivamente. Pues eso es un lapsus que es la lluvia que ya no me deja pensar. En cualquier caso, Alan Rickman, Hugh Grant también, y bueno, otros grandes actores que para mí han hecho una versión realmente buena de, aunque Emma Thompson se toma algunas libertades con el guión, pero bueno, es decir, las películas también hay que adaptarlas al público y tienen que ser atractivas, ¿no?, para el público. Después hay otra versión del 2009 de la BBC, que también a mí, y vuelvo a repetir, la BBC suelen ser los más fieles haciendo las adaptaciones, que a mí me gustó mucho, y que en España al menos no son actores demasiado conocidos, porque Hattie Morahan o Charity Wakefield pues no son realmente conocidas en nuestro país. No. Pero sí es una versión que yo he visto y que merece la pena porque está muy bien. Y después hay otra, que es lo que te comentaba, versión Bollywood, que a ver si soy capaz de decirlo, se llama Kandukondian. No sé lo que acabo de decir, si hay algún indio que me disculpe porque he dicho alguna barbaridad, pero es una película india contemporánea con ambientación en el presente, pero basada en la misma trama, ¿no? Y con actrices pues como una actriz que se llama Tabu, lo que pasa que en la película en vez de ser Elinor Dashwood es Sonia, tampoco sé si lo he dicho bien, y una que aquí sí que es muy conocida porque fue Miss Mundo, Miss Universo, algo así, que es Aishwarya Rai, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Que es conocida en el circuito hollywoodiense. Claro. Y que ha hecho varias películas también para sí, como La joven de las especias, que es una película muy preciosa esa película. Sí, es muy recomendable, por cierto. Sí. Bueno, en este caso hace el papel de Marianne Dashwood, pero en la película se llama Minsaki. O Minaski, perdón, es que yo ya, es que lo siento, voy a tener que practicar indio. Bueno, tenemos un blog, tenemos, aparte del blog, tenemos la página en Facebook del Diván Cultural. Si hay algún hindú, por favor, que riña después a Trini Palacios por esa pésima pronunciación. Yo pido perdón, pido perdón porque, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Sentido y sensibilidad, una de las obras más conocidas de Jane Austen, pero también hay otra que seguro que vas a rescatar. No, pero por supuesto, Orgullo y Prejuicio, quizás, probablemente la más conocida y probablemente también la que más adaptaciones y versiones ha tenido en cine, en teatro, en televisión, etcétera. Como curiosidad, Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, una película muy actual que está basada completamente en Orgullo y Prejuicio es El diario de Bridget Jones. Es como una versión renovada de Orgullo y Prejuicio. De hecho, el señor Darcy, de Orgullo y Prejuicio, es el señor Darcy que en interpretó
Claro. Pero porque Colin a Firth, la que escribió el diario de Bridget Jones había quedado tan fascinada con el Sí. momento camisa mojada de Mr. Darcy en Orgullo y en Orgullo y Prejuicio, Prejuicio, la versión del... protagonizada por el oscarizado recientemente Colin Firth por ese discurso del rey, Sí. que dijo personaje en el diario de Bridget Jones. Sí, pero lo que pasa que si te fijas, quiero decir, la trama, el argumento, está muy basado en Orgullo y Prejuicio. De hecho, cuando Bridget Jones conoce al señor Darcy, se produce la misma situación, pues que el señor Darcy está hablando mal de ella. Los quieren emparejar, pero están hablando mal de ella. Ella lo escucha, y pasa lo mismo en la novela. Sí. Como curiosidad, por ejemplo, la editorial donde trabaja Bridget Jones se llama Pemberley, que es la mansión del señor Darcy en Orgullo y Prejuicio. Es decir, tiene muchas referencias a Orgullo y Prejuicio y muchas similitudes, ¿no? Y tiene versión bollywoodiense, que sepas. Sí, lo sé también. Protagonizada, sí, pero ya no digo nada. Yo no me atrevo a decir. Protagonizada también por la que fue Miss Universo Aishwarya Rai. Eso, bueno. Pues ya está, no pasa nada. Hay otra, probablemente la primera versión que se hizo, que es de 1940, que se tituló aquí Más fuerte que el orgullo, que es de Laurence Olivier, otro grandísimo actor, haciendo el papel de Mr. Darcy, y Greer Garson en el de Elizabeth, que también contó con la participación de Maureen O'Sullivan. Una fantástica película. Después hubo otras, pues como en 1979. Ahora, vuelvo a repetir, las más conocidas, pues la serie de la BBC del año 95 con Colin Firth y Jennifer L. Que quizás es la mejor, yo me quedo con esa. Sí, esta versión está considerada hoy por hoy la mejor adaptación que se ha hecho hasta el momento. A mí la he visto varias veces y yo creo que nunca me cansaré de ver esta versión. No solo por el señor Darcy, porque esas miradas del señor Darcy son increíbles, sino porque realmente es una adaptación bastante fiel o muy fiel del libro de Jane Austen. Y que también pues describe una época y lo que en aquel momento se vivía, y como muchas veces... Sí. Los canons, quiero decir, las normas a los que estaban sometidos dirigían sus vidas en contra de su corazón. Claro, por desgracia. La última versión, la de Keira Knightley, la ¿no? del 2005 con Matthew McFadden. Bueno, voy a tener que practicar idiomas, en la escuela de idiomas. Dirigida por Joe Wright, y también probablemente es una de las versiones más conocidas en la actualidad, sobre todo por la difusión mundial que se le ha dado a esta película, que por cierto, en España, lo he visto ayer, la echan este sábado, creo, no sé en qué cadena, lo pondré en el blog, lo tengo que consultar, pero la vuelven a emitir en televisión, esta versión del 2005 de Keira Knightley. A mí personalmente, a lo mejor es que estoy muy influida por la versión del 95, yo creo que no hay ningún Darcy que pueda superar a Colin Firth. Es decir, para mí es el mejor señor Darcy, con todos mis respetos a los actores. Y lo mismo me pasa con Elizabeth Bennet. Keira Knightley, yo esta versión la veo un poco, bueno, un poco libre y no la veo yo demasiado en el papel, pero es mi opinión personal. Y aún así es una maravillosa película. Y pierde quizás el personaje. Para los que hemos leído el libro, yo creo que Elizabeth Bennet no lo refleja demasiado bien Keira Knightley. No, a mí personalmente no me gustó demasiado en ese papel Keira Knightley, pero bueno, vuelvo a repetir que es una opinión personal y esto es cuestión de gustos. Es una versión, y yo he visto la película también varias veces, porque yo siempre que es algo de Jane Austen lo veo hasta la saciedad. Si la repiten en la televisión 5 veces, las 5 veces lo veo, pero bueno. Si seguimos hablando de una de las grandes novelistas de novela romántica que ha marcado toda una época, que es Jane Austen, y estamos hablando de esas adaptaciones al cine. Yo siempre he dicho que mi novela favorita de Austen es Persuasión. Sí, esta es otra de las y si tengo que hablar de adaptaciones al cine, también me quedo con Persuasión, ¿no? Sí, vamos a ver. Bueno, en cuanto a Orgullo y Prejuicio, hay otras versiones y otras adaptaciones a televisión, pues en años anteriores, en el 52, en el 58, en el 67, hay musicales de Broadway, hay adaptaciones libres de la novela. Esto nos da un poco nos puede dar una idea de la importancia de estas obras literarias, ¿no?
Otra que es también una de mis debilidades, que es Persuasión. Persuasión la escribió Jane Austen en el año 1817. Es la última novela, de hecho, que escribió Jane Austen, porque ella murió además en 1817, a la edad de 42 años, creo que eran. Sí, 42. Y se publicó de manera póstuma en 1818, ¿no? En ella, bueno, pues sabemos la historia. Esta yo creo que es una historia de segundas oportunidades, ¿no? Es la historia de Anne Elliot, que es la segunda hija de un baronet, de Sir Walter Elliot, que es un hombre extremadamente vanidoso y muy... Me encanta este personaje, sí, es maravilloso, tanto en el libro como la adaptación a televisión. Sí, sí. Maravilloso. Bueno, es que es un personaje genial, el padre de Jane Austen, yo creo que por lo repelente que es, pero bueno, entonces sí que pues de Persuasión pues lo mismo, hay muchas adaptaciones hechas, diferentes versiones. Probablemente ahora mismo la más conocida es la del año 2007, que es la de Rupert Penry Jones. ¿Qué pasa? Que sin embargo en esta versión probablemente no es la menos fiel al libro de Jane Austen. A mí personalmente Rupert Penry Jones me encanta como Capitán Wentworth. Creo que para mí borda el papel. Hay otras opiniones bien diferentes en cuanto a esto. Lo que pasa que sí que como película, no intentando compararla con la obra original, a mí me parece realmente una película muy atractiva. Anne Elliot, al principio, la actriz que lo interpretaba, Sally Hawkins, la primera vez que vi la película no me convenció demasiado. Lo que pasa que, como la he visto varias veces también, porque yo soy como un poco obsesiva y con las películas que me gustan... Eso lo tendremos en cuenta. Pues las veo varias veces. Bueno, pues al final terminó de convencerme, ¿no? Vuelvo a repetir, no es la adaptación más fiel, porque de hecho cambian el final. Bueno, hay varios cambios. Pues el final... Anne Elliot corriendo por Bath en busca del capitán Wentworth, realmente eso no se da en el libro ni se habría dado en la realidad, probablemente, ¿no? Claro. Pero bueno, sí hay una versión que es muy buena, que a mí me gusta mucho, que es la del año 95 con Amanda Ruth y Ciarán Hinds. Que me encanta, ¿eh? Sí, a mí me encanta me gusta esta versión. Mucho más esta y yo versión. La pega, sin embargo, que le pongo a esta versión es que yo creo que los actores son mayores, es decir, en edad. Son mayores que bueno, pues que los personajes de la novela reales de la novela, ¿no? Sí, porque ella tenía 28 años cuando vuelve el capitán Wentworth, y la verdad lo que pasa que los actores que lo representan parecen mayores, sí, de lo que, bueno, aquella época con 28 años eras muy mayor. Sí, también. Evidentemente, eso está claro, pero bueno, en cualquier caso, es una versión mucho más fiel que la del año 2007. Pero bueno, probablemente los actores, la ambientación es más atractiva, la de esta última, que la del año 95. También hay otras adaptaciones de la BBC en miniseries, pues en el año 60 hay alguna. Hay también otra del año 71, es decir, sobre todo la BBC es que hace infinidad de adaptaciones y creo que además son muy buenos. También dicen, como curiosidad, que la secuela del diario de Bridget Jones, que es La da la razón, creo que Sobreviviré, es una modernización de Persuasión. No sé hasta qué punto, bueno, sí, puede haber alguna similitud. Le veo pocas, la verdad. Sí, bueno, alguna puede haber, pero como sí es cierto que de alguna manera la autora está influenciada por Jane Austen, pues sí puede haber algunas referencias, ¿no? En cualquier caso, todas ellas creo que son dignas de ver y muy muy interesantes. Pues nos vamos a quedar aquí porque es un tema del que podemos seguir hablando la próxima semana, porque más, claro. Hay muchísimas novelas románticas que se han llevado al cine, que se han llevado a series de televisión. Jane Austen, pues eso, Mansfield Park, La abadía de Northanger, Emma es una que además muy conocida porque una de las versiones está hecha por Gwyneth Paltrow. Y además Emma, como curiosidad, simplemente te digo que Emma, como curiosidad, el libro es la única de las heroínas de Jane Austen que no se quiere casar
y esto es probablemente porque es rica y tiene la vida solucionada. El resto de las heroínas de Jane Austen, el resto de sus libros, pues el objetivo de las mujeres era casarse. En este caso, como ella tiene la vida solucionada, pues no le interesa el matrimonio hasta que aparece el hombre adecuado. Pues ponemos un punto y aparte, seguiremos hablando de este tema que me encanta la próxima semana en el Diván Cultural y seguiremos ahondando, sobre todo una de mis escritoras o de nuestras escritoras favoritas, Jane Austen. Y sigo recomendando, quien no haya leído Persuasión, en concreto, que lea Persuasión, un libro maravilloso. Y qué curioso, Jane Austen, que muriese con 41 años, soltera, y sin haber conocido realmente el amor, aunque tuvo un amor hay dudas imposible. Sobre eso. Tuvo un amor imposible. Que también es otra película, hay otra película. Hablaremos otro día. Muchas gracias, Trini Palacios. Marta.